¿Sería posible apagar el Sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa: el Sol. El centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el Sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del Sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos, y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros 1.000 millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el Sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse, así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del Sol con la ayuda de un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el Sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. Un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. ¡Hora de apagar el Sol! Salpicamos la estrella con toda esa agua y... ¿nada? ¿En serio? ¡Oh! Mira esto. Parece que el Sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el Sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el Sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el Sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el Sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el Sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el Sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del Sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear, y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el Sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del Sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El Sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al Sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el Sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno.
En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al Sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el Sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien. Regresemos a nuestro Sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra Tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. Pobrecitos. En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos, su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del Sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. En nuestro bueno y viejo planeta Tierra, el agua está literalmente en todas partes, no solo en los océanos y mares, sino también en la atmósfera, en el suelo e incluso en nosotros mismos. Cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Parece que nuestro planeta debería haberse llamado agua y no tierra. Pero, ¿qué pasaría si el agua y la tierra se repartieran por igual? ¿Y si la mitad del planeta se convirtiera en tierra y la otra mitad fuera agua? Averigüémoslo. En primer lugar, hablemos de lo que entendemos por igualmente. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, en realidad no hay tanta agua en nuestro planeta. Sí, si la recogieras toda en una sola gota gigante, su tamaño sería ligeramente mayor que el de Estados Unidos. Y toda esta cantidad de agua representaría solo el 0,02% de la masa total de la Tierra. Así que resulta que todas esas horribles profundidades oceánicas inexploradas no son básicamente nada. Y ahora imagínate que cambiáramos la composición de nuestro planeta nivelando el volumen de agua y tierra. ¿Qué ocurriría entonces? Tendríamos un planeta oceánico muy espeluznante. Este parecería un océano sin límites. Sería muy improbable encontrar en él ni siquiera un par de pequeñas islas. Y si las hallaras, probablemente serían las cimas de enormes montañas submarinas. Este mundo sería prácticamente inhabitable. Si estuvieras en la superficie, no podrías ver el sol ni nada en el cielo. No sabrías qué hora del día es ni dónde estás exactamente. Todo debido a la niebla increíblemente espesa y a las nubes. Este tipo de clima sería algo permanente en un planeta así. Es más, ni siquiera entenderías dónde acaba la niebla y empieza el agua. Todo porque la humedad sería demasiado alta.
Pero, ¿podría haber aún vida? ¿Quizá dentro del propio océano? Por desgracia, esto también sería bastante improbable. Verás, para llegar al fondo de este océano, tendrías que nadar verticalmente no durante varias horas, sino durante varios días. E incluso después de semejante travesía, aún no verías el fondo. El océano no estaría sin fondo, por supuesto, pero el lecho marino consistiría principalmente en hielo muy duro e impenetrable. Pero no el tipo de hielo al que estamos acostumbrados. Este sería exótico. Existen diferentes tipos, denominados hielo 5, hielo 6, etc. Normalmente estos tipos no son tan fríos como el hielo normal y pueden no derretirse incluso a temperaturas muy altas. Y casi no habría algas ni nada parecido, así que los peces simplemente no tendrían nada que comer. Por eso, si apareciera vida en un planeta así, sería un milagro. Esta vida tendría que soportar una presión de más de 20.000 atmósferas terrestres. Incluso los monstruos más horripilantes de la fosa de las marinas no serían nada en comparación con las criaturas que encontraríamos en este planeta oceánico. ¿Pero podríamos nosotros los humanos vivir allí? Bueno, en teoría sí, pero sería extremadamente difícil. Podríamos crear algo así como estaciones submarinas gigantes. Sin embargo, seguiríamos teniendo miles de problemas. Dónde conseguir comida y otros recursos, cómo reparar las cosas, etc. Así que estaría lejos de ser la mejor opción. Ok, ahora ya sabemos que un planeta oceánico no suena demasiado entrañable. ¿Qué tal otra opción? ¿Qué pasaría si la superficie de la Tierra fuera 50% agua y 50% tierra? Para que esto ocurriera, tendríamos que reducir la cantidad actual de agua del 71% al 50% aproximadamente. En este caso, el nivel del mar descendería unos 3 kilómetros y aproximadamente una cuarta parte de nuestro planeta se convertiría en tierra firme. Aunque no parezca gran cosa, las consecuencias serían desastrosas. En este momento hay 5 océanos interconectados en la Tierra: el Atlántico, Índico, Pacífico, Antártico y Ártico. Pero si bajáramos el nivel del mar, todos estos océanos simplemente desaparecerían. Se convertirían en depósitos cerrados y mares separados. Por el contrario, todos los continentes se fundirían en una masa terrestre gigantesca, casi como si intercambiáramos la tierra y el agua. Y al principio parecería bastante genial. Serías capaz de caminar literalmente alrededor del mundo. Sin embargo, también aumentaría la cantidad de tierra que habría que recorrer. Todos los continentes del planeta crecerían en tamaño. Todo este nuevo territorio equivaldría aproximadamente a la superficie actual de Asia, Europa, África y Norteamérica juntas. Sería una enorme masa de espacio sin utilizar. Pero, ¿qué encontraríamos en estos nuevos territorios? La mayoría serían bastante llanos. Sin embargo, en los lugares donde antes había océanos profundos, se verían vastos corredores y escarpadas grietas. Otra cosa genial, la mayoría de las ciudades hundidas volverían a la superficie. Y no, por desgracia, no encontraríamos la Atlántida entre ellas, pero aún habría muchos otros lugares asombrosos. Por ejemplo, la antigua ciudad romana de Bayas, que, según las leyendas, era básicamente un paraíso en la tierra con todas sus lujosas villas y jardines. O Heraclión, la ciudad que se sumergió bajo el mar hace miles de años y fue considerada un mito durante mucho tiempo. Así que sí, podríamos organizar excursiones a estos lugares antiguos. Pero por supuesto, no todo sería diversión y juegos en un mundo así. Debido a una pérdida tan grave de agua, las corrientes oceánicas se verían alteradas, y esto provocaría problemas climáticos muy graves. El océano absorbe el calor irradiado por el sol. Gracias a las corrientes, este se distribuye por toda la Tierra, lo que crea un clima estable y agradable. Pero si estas se interrumpieran, las temperaturas en la Tierra se volverían más extremas. Habría mucho más calor cerca del Ecuador y aún más frío alrededor de los polos norte y sur. Así que sí, por desgracia, el hielo antártico no nos salvaría. Sería todo lo contrario. Las regiones alrededor de los polos norte y sur se secarían por completo, convirtiéndose básicamente en desiertos secos y fríos. Además de calor, el agua también absorbe dióxido de carbono del aire, y como los océanos no podrían absorberlo, este gas empezaría a acumularse en la atmósfera. Este exceso de veneno cubriría todo el planeta. Las temperaturas medias aumentarían y nuestro mundo empezaría a secarse lentamente. Se producirían incendios forestales masivos, entre otras cuestiones. ¿Te suena familiar? Para empeorar las cosas, no habría nada para extinguir estos fuegos, porque, ya sabes, las lluvias no pueden formarse de la nada. Así que sí, los niveles de precipitación descenderían y esto provocaría peligrosas sequías. Tendríamos un montón de nuevos desiertos en todos los continentes. A pesar de conseguir todos esos nuevos territorios, sería poco probable que pudiéramos construir de alguna manera nuevas ciudades y pueblos allí.
muchos de estos sitios serían inhabitables. No solo porque muchos bosques y plantas desaparecerían, sino también porque la mayoría de los animales emigraría a lugares más agradables. Como resultado, tendríamos grandes dificultades para encontrar comida. Así que toda la vida en nuestro planeta, plantas, animales y personas, tendría que adaptarse a estas nuevas condiciones. Tendrían que evolucionar rápidamente y acostumbrarse a la escasez constante de agua. Los animales, por ejemplo, podrían experimentar una reducción en su tamaño por este motivo. Muchos de ellos, debido a la falta de hierba y humedad, cambiarían a una dieta estrictamente carnívora. Y por supuesto, tendríamos que decir adiós a la enorme abundancia de vida marina. Muchos peces desaparecerían para siempre. Los humanos, muy probablemente, daríamos un gran salto evolutivo, pero hacia atrás. No solo porque perderíamos un gran número de recursos y nos trasladaríamos a nuevos territorios, sino porque también perderíamos el acceso a una de las fuentes de energía más importantes del mundo, las centrales hidroeléctricas. Sin electricidad, muchas fábricas dejarían de funcionar. Decir que esto provocaría una crisis a gran escala para todos nosotros es tristemente obvio. Por tanto, nuestra proporción actual de agua y tierra es la mejor opción posible. Si hubiera muy poca o demasiada agua, las consecuencias serían terribles. Por eso tenemos que proteger las condiciones actuales con todas nuestras fuerzas. Estás en medio del Sahara. Ves un enorme toldo con el patrón de un blanco rojo. Su superficie está tan caliente que podrías freír comida en él. Una gota de agua debe golpear el centro de esta diana a la velocidad de la luz. Teórica y técnicamente este experimento es imposible de realizar. Pero si se llevara a cabo, entonces nos esperaría la misteriosa nada, y cada versión de esta nada sería diferente. Así que haremos 3 caídas. Opción 1. Es mejor hacerlo desde una gran altura o desde el espacio. Despegas con una mochila cohete hacia la estratosfera. Tienes una botella de agua en la mano. Viertes una gota. Digamos que empieza a acelerarse. En este caso, incluso a baja velocidad, la gota de agua se quemará en las capas protectoras de la atmósfera. En menos de un segundo, esta se convertirá en vapor. Supongamos que nuestro planeta no tuviera el tipo de protección que es la atmósfera. La resistencia del aire seguiría deshaciéndose de la gota. Esta vuela hacia abajo a una velocidad tremenda. El viento frío la convierte en un témpano. Cuanto mayor es la velocidad de esta, más fuerte es la resistencia del aire. La gota se mueve cada vez más rápido y pronto alcanzará la velocidad del sonido. Entonces se rompen miles de pequeñas partículas. En estas condiciones, la gota nunca podrá llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. No ocurre nada porque nada llega al blanco. El siguiente intento consiste en cambiar la gota. El oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono y otros gases de la atmósfera destruyen cualquier objeto que caiga. Pero ¿qué pasa si la gota no se encuentra con todos estos obstáculos? Cambias la estructura interna del agua químicamente. Entonces te pones de nuevo la mochila cohete y tomas una botella de agua. A la altura de la órbita de la Tierra la abres y viertes una gota. Se acelera y no hay resistencia. Pasa por las capas más calientes de la atmósfera pero no se quema. Pasa por la temperatura de congelación pero no se congela. Vuela hasta el suelo desarrollando la velocidad de la luz y vuelve a chocar pero no pasa nada. La gota tiene las propiedades de una partícula de luz, un fotón. Solo en estas condiciones puede desarrollar la velocidad que necesitamos. Ningún objeto con masa, ya sea un auto, una casa, la hoja de un árbol, una hormiga, un solo cabello, un grano de arena o una molécula, puede alcanzar la velocidad de la luz. Solo las partículas de luz son capaces de hacerlo, ya que no tienen masa. Una gota intangible cae en el centro del banco y de nuevo, no pasa nada. La tercera opción. Los científicos han encontrado una forma de acelerar una gota hasta la velocidad requerida. También tienen que cambiar la composición molecular del agua, haciéndola más resistente a las altas y bajas temperaturas. Para que la gota alcance la velocidad de la luz sin ningún daño, hay que colocarla en un vacío perfecto. Sin resistencia del aire, sin capas protectoras de la atmósfera, solo queda el espacio y el agua. Para ello, los científicos necesitan construir un largo tubo. En el centro del Sahara, alrededor de la misma diana, se crea un centro científico. Desde aquí, la tubería debe subir. Su altura es aproximadamente la distancia a la Estación Espacial Internacional, es decir, 408 kilómetros, que es aproximadamente la altura de 50 montes Everest. No te puedes conectar con la EEI en sí, ya que se mueve todo el tiempo. Gira alrededor de la Tierra, completando una revolución en 90 minutos. Por eso los astrofísicos e ingenieros deberían construir una pequeña estación diseñada para una persona, y esta debería moverse en paralelo a un único punto del suelo. El tubo de vacío está hecho de materiales sólidos inoxidables para que la lluvia y las altas temperaturas no puedan destruirlo. Por dentro es una aleación de titanio y grafeno, el metal más duradero de la Tierra. El tubo se construye en horizontal. Luego, con la ayuda de varios helicópteros y cables, se coloca en posición vertical y se une a una pequeña estación espacial.
La tubería está equipada con pequeñas bombas que bombean el aire y bloquean su flujo en el interior. La gota de agua no debe tocar las paredes, por lo que hay una capa especial de placas de gravedad. Estas empujan el agua lejos de la superficie de la tubería. Utilizando el poder del magnetismo y las ondas sonoras, te pones la mochila cohete y vuelas hasta la estación con una botella de agua mejorada y duradera. Tus manos tiemblan de emoción. Tu respiración suena fuerte en el traje espacial. Abres la botella, la inclinas ligeramente y viertes una gota en una caja especial. Dentro de este recipiente, la gota se carga con la energía necesaria para desarrollar la velocidad de la luz. Ahora está lista para el viaje. Miras la caja, cierras los ojos y presionas el botón de inicio. La gota vuela hacia la tubería a gran velocidad. Por la potente onda expansiva, toda la estación sale despedida hacia un lado. La gota se acelera y en ese momento la tubería hecha de los metales más fuertes de la Tierra comienza a derretirse como un helado. Hay tanta energía en el agua ahora que sería suficiente para proporcionar electricidad a una pequeña ciudad. Y ahora, esta alcanza la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. La tubería se convierte en polvo. No importará si la gota toca el suelo o no, porque no habrá nada. Literalmente, todos los objetos materiales, carros, casas, campos, océanos, computadoras, aviones, barcos, flores, árboles. ¿Continúo? Desaparecerán. Las cosas intangibles como el gas, el aire, las ondas de radio, la radiación electromagnética y los miles de millones de terabytes de información digital. Todo esto también se esfumará. Vaya que estás en problemas. Cualquier sonido, gritos, música, el timbre del teléfono, será imposible de crear y escuchar. La luz desaparecerá y la oscuridad será total. Pero rebobinemos el tiempo y veamos qué ha pasado exactamente ahora. No funcionará, sin embargo, porque tampoco hay tiempo. Imagina el tiempo como un río tormentoso que fluye rápidamente en una dirección. Luego este cae en un pozo sin fin y desaparece por completo. Todo esto ocurrió porque una gota de agua se estrelló en nuestro planeta a la velocidad de la luz. En cuanto una gota empieza a acercarse a la velocidad necesaria, pierde sus propiedades de agua. Ahora es el objeto más poderoso y pesado del universo. La energía que proviene de ella destruye todo en cientos de miles de kilómetros. El hormigón, el suelo, las rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desaparece. En el primer segundo todo se rompe en millones de pedacitos. Luego estos trozos se rompen en millones de partículas aún más pequeñas. Las moléculas se queman. Imagina un mapa del mundo en papel. Si lo mojas y lo rompes, se convertirá en trozos de papel mojado. Si lo quemas, una parte se convertirá en cenizas y la otra simplemente volará en el aire en forma de humo. El mapa permanecerá, pero nunca volverá a tener el mismo aspecto. Pero si destruyes las moléculas del mapa, se puede decir que este nunca existió. No hay rastro de su existencia. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. La energía procedente de una gota de agua hace que la Tierra nunca haya existido en el espacio. Y ahora, la gota supera la velocidad de la luz. Un agujero negro comienza a evolucionar. Se expande y absorbe todos los restos espaciales. Luego, la Luna. Pronto será el turno de Marte y todos los demás planetas de nuestro sistema solar. El agujero negro se expande y aumenta la fuerza de gravedad en su interior. Junto con los planetas, absorbe la luz. Se acerca cada vez más al Sol. Nuestra estrella se divide en tiras de luz como si hubiera pasado por un enorme triturador cósmico. El Sol explota y escupe una cantidad imposible de energía. Se cree que los agujeros negros aparecen tras la explosión de las estrellas. Ahora mismo toda la energía solar está siendo absorbida por nuestro agujero negro. Se está volviendo completamente negro. La luz de las estrellas lejanas cae directamente en el infinito supermasivo. Los meteoritos que vuelan en un radio de cientos de miles de kilómetros a la redonda también son devorados hacia lo desconocido. Hay muchos agujeros negros en el espacio, pero solo uno de ellos fue creado por una pequeña gota de agua. Cuanto mayor es la velocidad de cualquier objeto, más pesado se vuelve. La masa es la cantidad de energía que tiene un objeto. Cuando las moléculas de agua alcanzan la velocidad de la luz, su masa empieza a crecer. Y esto no tiene límites. Se vuelve infinita. Una masa infinita forma un agujero negro. Lo absorbe todo y nadie sabe qué hay dentro. Todo lo que queda es la oscuridad y la inimaginable fuerza de la gravedad. Así que supongo que probablemente no deberíamos hacer este experimento, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un volcán de bicarbonato de sodio en su lugar? ¿Qué pasaría si nuestro planeta se convirtiera en dos planetas separados, uno compuesto enteramente de roca y el otro de agua? ¿Podríamos sobrevivir en alguno de ellos? ¿Y cómo? Bueno, tienes suerte, porque hoy voy a responder esta pregunta ahora mismo. Entonces, imaginemos que nuestra Tierra se ha convertido en dos planetas separados que comparten una órbita. Llamemos a estos hipotéticos planetas roca y agua. Lo sé, muy original. En fin, empecemos por la roca porque es mucho más fácil de imaginar.
Todo lo que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿qué pasaría si todos los océanos de la Tierra se secaran repentinamente? Sabemos que el agua es vida, cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta. Hay tanta agua que, aunque todos los océanos y mares desaparecieran, aún quedaría parte de ella en ríos subterráneos, arroyos, etc. Pero lamentablemente no sería suficiente para que sobreviviéramos. Todas las criaturas marinas desaparecerían. Después de un tiempo, todos los demás animales, plantas y, por supuesto, las personas tendrían el mismo destino. Los bosques completamente secos estallarían en llamas tarde o temprano y arderían hasta que no quede más que cenizas. Pero bueno, no es tan malo. La vida todavía podría existir, en alguna forma. Hay algunas bacterias que ponen celosas a las cucarachas. Son capaces de sobrevivir absolutamente en cualquier condición. Por ejemplo, algunos extremófilos están adaptados a vivir sin agua. Estos pequeños pueden sobrevivir en un ambiente increíblemente cálido o ácido, sin agua o incluso sin luz solar. Sin ellos, la roca se convierte en un planeta vacío y sin vida. Aunque, quién sabe, tal vez algún día los extremófilos puedan evolucionar hacia algunas formas geniales capaces de sobrevivir en cualquier lugar. Pero por ahora, la roca es solo una roca flotante, básicamente. Espera, ¿te imaginaste un desierto caluroso o estepas al rojo vivo? ¡Sorpresa, sorpresa! Este planeta es en realidad extremadamente frío. Verás, sin agua no habría atmósfera. La atmósfera consiste en una concentración de varios gases, incluidos el hidrógeno y el oxígeno. Un poco de H y O. ¿Sabes a dónde va eso, verdad? Sin agua, sin atmósfera. Y dado que es la atmósfera la que acumula todo el calor que necesitamos, el planeta estaría muy frío sin ella. El contraste entre los lugares fríos y los menos fríos también se volvería muy marcado. Verás, el agua es básicamente un estabilizador del clima. Los océanos absorben casi todo el calor de nuestro Sol, lo distribuyen uniformemente sobre la Tierra para asegurarse de que no se enfríe ni se caliente demasiado. Entonces, así la roca se convertiría gradualmente en un desierto frío. La temperatura promedio en este planeta sería de alrededor de menos 73 grados Celsius. En ambos polos sería extremadamente baja, alrededor de menos 184 grados Celsius, e incluso en los lugares más cálidos no superaría los menos 6 grados Celsius. Estos sitios cálidos son ahora los antiguos océanos, porque sus profundidades secas están ubicadas mucho más cerca del núcleo caliente del planeta. Momento. Espero que tampoco te imagines este planeta cubierto de nieve. No tenemos nada de agua, ¿recuerdas? Es solo una roca muy fría. En este punto solo somos una versión más grande y morena de la Luna. La Luna es básicamente una parte de la Tierra sin agua después de todo. Oye, pero ¿qué pasa con los volcanes? Son nuestra última esperanza para mantenernos calientes, ¿no es así? Desafortunadamente, la actividad volcánica disminuiría debido a la falta de agua. Verás, las erupciones de muchos volcanes ocurren debido a las colisiones de dos placas tectónicas, la oceánica y la continental. El agua se filtra por debajo de la placa continental y participa en la formación de este tipo de volcanes. Entonces, sin agua, habría poca actividad volcánica. La roca ahora es solo un planeta lleno de montañas increíblemente altas, y cada vez que las placas tectónicas chocan, se forman más montañas y fosas, incluso algunas muy grandes, como la famosa fosa de las Marianas. Diría, ten cuidado de no caerte, pero no hay nadie que se caiga ahí. Así que... Además, el clima ya no sería el mismo. Sin agua, no habría más nieve, hielo o lluvia, ni tampoco nubes. Sin embargo, el viento probablemente sería bastante fuerte. Ese es el destino del planeta roca, no muy brillante, así que vamos a ver cómo le va al planeta agua. Hace muchos miles de millones de años, nuestra Tierra en realidad era un planeta completamente cubierto de agua. Luego, unos 1000 millones de años atrás, el nivel del mar descendió y apareció la Tierra. Esto ha cambiado la atmósfera de nuestro planeta para siempre. Así nació la vida aquí. Pero, ¿qué pasaría si volviera a su estado original? Bien. Para responder a esa pregunta, primero debemos aprender más sobre los planetas oceánicos. Entonces, ¿cómo se ve uno de esos? Oh, lo siento, casi lo olvido. No tenemos idea. No hemos encontrado ningún planeta de ese tipo porque son increíblemente raros. Quiero decir, ¿sí hay un planeta que podría llamarse planeta oceánico? Sí, ni siquiera voy a tratar de pronunciar eso. Aún así, no se ve de la manera que probablemente imaginas. El agua está en un estado muy extraño y único. Los científicos lo han llamado hielo caliente o agua superlíquida.
y nunca antes habíamos visto algo así. Sin embargo, los planetas oceánicos son muy difíciles de encontrar debido a muchas razones. Estos planetas requieren temperaturas y presiones muy específicas. Pero bien, solo hipotéticamente, ¿cómo sería un planeta así? En primer lugar, por supuesto, no puede estar hecho enteramente de agua. Espero que no hayas pensado que podría haber una gota de agua gigantesca girando alrededor de una estrella. Debería ser un planeta con un núcleo o algún tipo de base. Así que imaginemos que toda el agua de la antigua Tierra se ha mezclado en un océano gigante y salado. Vaya, eso sería un sueño hecho realidad para las criaturas marinas, pero no para el resto de nosotros. Los únicos animales que podrían sobrevivir en esta situación, dejando de lado los peces, son las aves que pueden nadar y alimentarse en el océano. Creo que aunque el nivel del mar aumentara significativamente, al menos un par de islotes aún podrían sobresalir. Tales islas serían los antiguos picos de enormes montañas, como el Monte Everest. Entonces, si estas aves construyen sus nidos ahí, tal vez logren sobrevivir. Pero, ¿qué hay de ti y de mí? Bueno, todavía tendríamos una oportunidad si tuviéramos suficiente tiempo para prepararnos para la gran inundación. Podríamos estar a salvo en submarinos o barcos gigantes, cultivando a bordo y pescando en el océano. Pero sin las islas del Everest, es muy poco probable que duremos mucho. Si algo se rompe y no tenemos dónde atracar, no podemos arreglarlo. Lamentablemente, ya no tenemos agua potable. Solo podríamos obtenerla de la lluvia o filtrando el agua de mar. Pero tendríamos que guardarla en algún lugar, ¿verdad? Y todos estos recipientes de agua ocuparían mucho espacio y serían muy pesados. Pero en general, el planeta agua no es tan malo como podría parecer. Haría bastante calor. La temperatura promedio aquí sería de unos 10 grados Celsius, y la diferencia entre las más bajas y las más altas sería mínima, desde menos 29 grados Celsius en los polos hasta 21 grados Celsius en el Ecuador. Comparado con el planeta roca, no está nada mal. El planeta agua también sería un poco más grande que la Tierra en radio, debido al volumen de... sí, el agua. La densidad de este planeta sería, por el contrario, bastante baja. La gravedad también podría volverse un poco más débil. Ahora, en cuanto a ambos planetas, si los pusiéramos en la órbita de la Tierra, después de un tiempo se alejarían el uno del otro y seguirían trayectorias diferentes. Se habrían alineado para no chocar entre sí. En uno de ellos, el año duraría 12 meses y en el otro 10 u 11. Y eso es todo. Un hecho divertido, todo esto podría suceder en el futuro. En primer lugar, la corteza terrestre está adelgazando gradualmente. Oye, me gusta la corteza delgada. En mi pizza, pero no en mi planeta. Por lo tanto, alguna vez el agua podría inundar toda nuestra Tierra. Por otro lado, en un par de miles de millones de años, cuando el Sol comience a expandirse y a convertirse en una gigante roja, todos los océanos de nuestro planeta se secarán. Está bien, respira hondo y deja de pensar en eso. Ya basta de este cuento de hadas de los hermanos Grimm. Es una pérdida de tiempo preocuparse por cosas tan lejanas cuando hoy no puedo encontrar mi billetera en ningún lado. Creí que la había puesto por aquí.